Y ahora llega quién será el candidato o la candidata. Más bien la candidata, con esto del lenguaje inclusivo, la persona que va a ser candidata. Hasta ahora ha sido concejal de Iniciativa Esquerra Unida. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de un colegio de Lloret de Mar. También miembro de la Junta Directiva de una asociación deportiva. El futuro alcalde de Lloret de Mar, el que sobre él va a recaer el peso de que se transforme esta ciudad. Y si no, lo corremos a gorrazos. Miguel Gracia. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros... ¿Aquí? ¿Al lado, más cerca? Que tengo un buen chorro de voz, ¿eh? Vale. Si me emociono, verás tú. No, en primer lugar, agradeceros a todos aquí la presencia. En segundo lugar, a todos mis compañeros de Lloret en Comú, esta maravillosa lista que hemos conseguido para estas futuras elecciones, formada por gente, como ha dicho mi compañero Javier, que viene de diferentes ámbitos. Gente que viene del ámbito sindical, gente que viene del ámbito deportivo, gente que viene del ámbito cultural. Pero a todos nos une una cosa, que es cambiar Lloret de Mar. Cambiar por fin Lloret de Mar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, como ha dicho antes mi compañero Javier, transformando, en base a un proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad que sí que tenemos. No como estos 4 años que hemos estado aquí en Lloret de Mar, con un equipo de gobierno que no tenía proyecto de ciudad. Y nuestro proyecto de ciudad se basa en un programa social, con unos ejes muy claros. Un eje social que pretende transformar la sociedad de Lloret de Mar para las clases trabajadoras y para la gente común. Algunos puntos de este programa que me gustaría destacar son la construcción de un asilo. En los 4 años, si llegamos a gobernar, vamos a construir el futuro asilo de Lloret de Mar. Un futuro asilo gestionado públicamente, desde lo público. También somos un partido que a veces la gente lo obvia, somos un partido que tiene muy presente la seguridad ciudadana. Para ello pretendemos implantar el policía de barrio, la alarma silenciosa en los comercios y un cuerpo de policía, de paisano, que esté presente en los barrios y que se puedan detectar esos pequeños hurtos que se cometen a diario en nuestros barrios y que dan esa sensación de seguridad que hay en nuestro municipio, a día de hoy. Porque hay que decir bien alto que se ha creado una plataforma de comerciantes en Lloret de Mar debido a la inseguridad que este verano y estos años atrás se ha estado padeciendo en las calles de Lloret de Mar, sobre todo en las calles donde está nuestro comercio. También, como he dicho antes, como somos el partido de la clase trabajadora, crearemos la Concejalía de Relaciones Laborales. Una concejalía que tiene un objetivo muy claro y es nuestro lema, un lema que ya llevamos en la anterior campaña, y es trabajo de calidad igual a turismo de calidad, y turismo de calidad es igual a trabajo de calidad. Es una máxima innegociable. En esta Concejalía de Asuntos Laborales también nos comprometemos a controlar la sobreocupación hotelera y a estar pendiente de los problemas laborales de los trabajadores y trabajadoras de este municipio. Por último, también destacar de nuestro programa que vamos a apostar mucho por la revitalización de nuestro mercado municipal que está abandonado, que están dejando morir con un único objetivo, la privatización del mismo, solo para poderlo privatizar. Intento que ya han llevado a cabo el equipo de gobierno, pero han fracasado en ese intento de privatización, porque los comerciantes, la gente de la calle y los partidos que estamos en contra les plantamos cara en instituciones y en la calle. No queremos la privatización del mercado, queremos un mercado público y de todos los ciudadanos de Lloret de Mar. Y para ello hay que empezar a dar las concesiones de las paradas, que están en precario a día de hoy. Y una apuesta muy clara, esta es una apuesta fuerte de nuestro proyecto, del proyecto de Lloret en Comú, es la creación de la figura del dentista municipal. Para aquellas familias, siempre en base a la renta familiar, aquellas familias que no lleguen tendrán derecho a un dentista municipal.
nos comprometemos a ello. Por último, y ya para finalizar, no me voy a extender más, porque nos espera el pica pica, que es para lo que ha venido la mayoría de la gente, me imagino. Pues por último sí que quiero hacer un agradecimiento, he hecho el agradecimiento a mis compañeros, pero un agradecimiento personal a Javier, mi compañero estos 4 años, agradecerle todo el apoyo que me ha dado a mí personalmente y que ha tenido con el proyecto de Lloret en Comú y anteriormente con el proyecto de Iniciativa Esquerra Unida. Un proyecto ilusionante que hace que muchos nos subamos al barco y se debe al trabajo que este señor tiene día a día en la política, porque lo vive, porque la verdad vive y siente la política. Agradecerle estos 4 años, estos 7 años que lleva ya en el ayuntamiento, porque se ha dejado el alma por cambiar las condiciones materiales de la gente trabajadora de Lloret, de la gente común, como decíamos antes. Ya está, no me extiendo más, agradeceros la presencia y animaros a que el día 26 de mayo inundemos con el voto de Lloret en Comú las urnas de Lloret de Mar, porque si salimos, de verdad, transformaremos Lloret de Mar. Muchas gracias. Al pica pica.